Floricanto presenta. Número 134 del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo se realizará la venida del Señor en la gloria? Y responde: después del último estremecimiento cósmico de este mundo que pasa, la venida gloriosa de Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de Dios en la parusía y en el juicio final. Así se consumará el reino de Dios. Como veis, ¿no? Pues un punto misterioso. ¿Cómo tendrá lugar la venida del Señor en la gloria? Entonces nos acercamos a la Sagrada Escritura y en ella ciertamente vemos que hay textos que nos hablan de una gran prueba final. Por ejemplo, un texto que pocas veces nos solemos fijar en él, ¿no? Lucas 18:8 dice: cuando venga el Hijo del Homre, cuando venga Jesucristo en gloria, ¿encontrará fe en la tierra? Hace esa pregunta como poniéndolo en duda, ¿no? Como diciendo, a ver, habrá una gran prueba. Muchos van a apostatar de su fe. Y se hace esa pregunta, ¿no? Y cuando venga Jesucristo, ¿encontrará fe en la tierra? A veces, fijaros, ¿no? Nosotros solemos pensar, no sé si la historia camina en la dirección correcta de cristificación, porque decimos que el reino de Dios está llamado a crecer, y entonces, pues si está llamado a crecer, parece que lo lógico sería que la población fuese cada vez más religiosa, y más bien parece lo contrario, ¿no? Entonces, ¿el reino de Dios está abriendo camino o vamos para atrás? Pero es que, fijaros, es que la Sagrada Escritura dice que esa manera que tendrá el reino de Dios de crecer y de consumarse no va a ser sin grandes pruebas. Y además se anuncia que será con grandes apostasías. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Por ejemplo, si nos acercamos a Mateo capítulo 24, entonces está hablando de esos tiempos finales. Entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Fijaros esto, se enfriará el amor de la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Por lo tanto, digamos que en la Sagrada Escritura hay muchos textos que nos hablan de que esa venida última del Señor va a venir también precedida de una gran prueba, en la que también habrá persecuciones. También existen pues, muchos textos, ¿no?, que insisten en esa gran persecución. Pues cuando todo esto suceda, os echarán mano, os perseguirán, entregándose a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. La Iglesia, explicando todos estos textos, nos ha hablado de que esa parusía vendrá precedida de un misterio de iniquidad, en el que parecerá que el mal va a triunfar. Y cuando el mal arrecia, cuando el mal va a triunfar, es justo en ese momento, ¿no?, cuando el reino de Dios está a punto de sobrevenir. En la acepción con la que los romanos diferenciaban los momentos de la noche, la cuarta vela que hacían los centinelas solía coincidir con el momento en el que la noche era más oscura, pero era justo cuando estaba a punto de amanecer. Algo así ocurre aquí, es decir, es el momento de la máxima manifestación de la iniquidad del mal, el que precede a la plena manifestación de Dios en su gloria. Y entonces se anuncia que habrá una gran apostasía, una impostura religiosa, en la que incluso aparecerá el anticristo, sin que tengamos que entender que el anticristo tenga que estar referido a una persona en concreto, no. Este anticristo es pues un pseudomesianismo, es una ideología de autoglorificación del hombre, en la que el hombre pretende ser rey o pretende ser Dios sin Dios, ocupar el lugar de Dios. En el fondo, ese anticristo
esa impostura, ¿no? Ese misterio de iniquidad es la soberbia consumada de la criatura que pretende culminar la historia de espaldas a Dios, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues que esta impostura del anticristo ha tenido ya muchas manifestaciones, ¿no? No hay que pensar que esto vaya a acontecer solamente en un momento de la historia. Hay distintos momentos en la historia en que esto ha relucido de una manera especial. ¿Qué imperios se han levantado frente a Dios, ¿no? De una manera soberbia, pretendiendo excluir a Dios, pretendiendo hacer o prohibir la religiosidad, ¿no? Proclamar el ateísmo de una forma solemne ante el mundo, ¿no? También a veces ha acontecido este misterio de iniquidad desde falsos misticismos. También lo dice, ¿no? Vendrán falsos profetas. A veces los falsos misticismos, por ejemplo, como es la nueva era, la nueva era, este tipo de falsos misticismos son también signos de esa impostura religiosa con la que la Sagrada Escritura describe los signos anteriores al final de los tiempos, ¿no? La falsificación de lo que es la redención de los humildes, pretender plantear una redención del mundo sin necesidad de redimirnos de nuestros pecados. Hay algo que es como común, ¿no? Todo esto obviamente es un lenguaje misterioso que no podemos responder a preguntas de curiosidades. Nos gustaría tener curiosidades de cómo va a ser esto. No. La Sagrada Escritura no satisface nuestras curiosidades, pero sí que se refleja algo, y es que el triunfo del reino de Dios no va a tener lugar por un proceso creciente, paulatino, constante, como que el mundo poco a poco se va haciendo cada vez más religioso, y finalmente viene el advenimiento del reino de Dios. No, sino que tendrá, paradójicamente, muchos aparentes retrocesos en los que al final vendrá la manifestación final. Eso que os he dicho al principio, que después de la cuarta vela de la noche, cuando más oscuro está todo, es justo cuando amanece, ¿no? Alguien decía, ¿no? Con un poco de humor, si me permitís, ¿no? Que a veces vamos de derrota en derrota hasta la victoria plena, ¿no? Pues algo así. Esta es la manera que tiene la Sagrada Escritura de presentar cómo será el final de los tiempos, de derrota en derrota hasta la victoria plena, porque esas derrotas, que parece que nosotros las interpretaríamos como que a Dios se le ha escapado la historia de sus manos, sin embargo, están integradas en un plan de Dios para que finalmente en Él manifieste su triunfo definitivo en su advenimiento y en su juicio final. Glorica.